Hola Fabio. Hola Fabio. Somos el grupo 10. Yo soy Sol Aguilera. Yo soy Laura Gómez. Yo soy Juliana Mejía. Yo soy Estefanía Álvarez. Y yo soy Gabriela Galindo. Bueno, en primer lugar escogimos este lugar y esta ambientación debido a que queríamos como acercarnos más a la experiencia que se muestra en los documentales. Y bueno, no sé qué opinamos. Que me parece interesante lo que hablaban, que decían como que en ambas cosas se encontraban como dibujos similares o temáticas similares. Me parece súper interesante saber que a lo largo de diferentes periodos, diferentes lugares, había como una misma idea, por así decirlo, de tratar de dejar algo ahí, así como marcado, plasmado, por así decirlo. Sí, algo muy interesante también fue que, como decías, como que las pinturas eran como de diferentes épocas, pero como que se superponían y eso generaba como un movimiento en la pintura. Entonces es muy chévere como, o sea, sin pensarlo, sin querer, incluso generaban como un nuevo movimiento artístico. Y fue ese el de la superposición que generaba ese movimiento. Es súper chévere cómo lo hicieron, o sea, sin pensarlo y sin querer. Relacionado con eso, a mí me parece interesante cómo no es posible realmente identificar cuánta diferencia de tiempo había entre una pintura y otra. Y es como pudieron haber pasado años o siglos o un montón de tiempo más y pues se seguía manteniendo como esta forma de expresión. Sí, o como lo que dices y también lo que dicen en el video, como no, que entonces al inicio no me acuerdo qué cosa era, pero era como, que de primero vino el oso, después vino el humano y vino con pinceles y después alguien más pintó encima y pues también lo que decías tú, como que se sobreponen las cosas, hay diferentes escenarios uno encima de otro que se complementan y se añaden, entonces uno fue que talló la piedra, el otro fue el que la pintó, también como todo eso. O también algo que me llamó la atención era los diferentes, ¿cómo es que se llama? Estilos de pintar. Como, bueno, el que escupe, el que hace, no me acuerdo cuáles eran. Era el que escupe, El que sopla, el que sopla, el del pincel. el del pincel. ¿Y había otro? No sé, no, degradado con carbón. algo así. Sí. A mí me llamó mucho la atención. Bueno, yo lo vi con mi hermana y estábamos ahí y Luna me decía como... Me ofende mucho que le digan galerías, porque cuando me estaban en el mapa decía galería, galería, Luna, pero ¿por qué? Ese es un tema un término muy, ¿cómo decirlo? Moderno. Y yo le decía, seguramente el término vino de ahí, pero realmente es como lo que decía el profesor, como en relación con la clase, que se le da un sentido, o sea, nosotros lo interpretamos ahora como lo vemos modernamente, pero realmente es muy difícil ponerse en la posición de cómo era en ese momento, siquiera es una galería, ¿no? O sea, no, el término no viene de que, ay, sí, la pintura está calado, y bueno, eso querían ellos, no, pero, o sea, realmente lo que el profesor decía en clase no estaba hecho para ser visto, o sea, y me parece muy loco, demasiado loco que se hubiera dado para que eso se cerrara y se conservara por dentro. Wow. Sí, pero me parece como bastante interesante como estos lugares no eran ni siquiera cómodos, ¿no? Sí. O sea, y también me surge como la pregunta de el por qué ahí. O sea, sí se entiende que era como el refugio de ellos, ¿no? El lugar en donde ellos estaban a salvo, en toda esta cuestión de esa época que era como bastante difícil la convivencia con los demás animales, porque pues, entre todos se atacaban, pero el por qué ahí. Y algo que también me llamó la atención que mencionaran era como que no, es que ellos ya tenían la visión de que entonces si una persona se paraba aquí, entonces tenía que, se veía de tal manera, entonces se distorsionaba el dibujo. ¿Eso sí será cierto o será nuevamente como lo que está mencionando Sol, que es simplemente como la visión que nosotros tenemos hoy en día de lo que creemos que pudo haber sido? Sí, Y además en los videos intentan darles muchos significados, como Sí. ellos intentaron hacer esto, Sí, personas también. y son de esta manera. Sí, lo de Sí, personas claro, representaron como tal trazos cosa. de religión y yo, Y es como que ¿Será? metían como varias explicaciones posibles, como todas a la vez, pero al final decían como, pero esto es solo lo que suponemos. Sí, porque se no intenta sabe. interpretar la historia o como la estamos viendo nosotros. Sí. Además me pareció demasiado interesante que los dibujos que ellos pintaron, especialmente los animales, no era lo que ellos relacionaban, no lo que cazaban usualmente, lo que ellos veían como siempre. Ellos, ¿por qué? O sea, lo veían como unos dioses los demás animales, o si ellos se identificaban de pronto también como con el otro animal, todavía no se habían visto ellos como un ente externo o algo así. También algo que decían era que dibujaban como las relaciones entre manadas y entre especies. Sí. O sea, como que la cebra con el caballo, la vaca con el no sé qué. Entonces es como,
¿eso verdaderamente sí pasaba? Pero o en un que documental decían que de simplemente- pronto representaba Solo como uno, ¿no? la unión como de tribus. Ah. De Ujú. pronto, Pero- como esta tribu son los leones. Pero no era el que era como solo uno que pusieron el ejemplo del caballo, que era como, es que solo es un caballo. Y parecía que eran muchos. Es que también por ahí, porque decían como, no, es que es un caballo, o puede ser muchos, o es el movimiento de un caballo. Y O también Esas son cuando otras vainas re hablaban de que, o sea, empezaban como por un dibujo entendible y después empezaban como a distorsionarlo, pero, o sea, era como muy curioso como empezaban como lo literal, ¿sabes? Y después lo distorsionaban, pero igualmente como que se entendía sí, eso. como lo de hombres de fe, que era lo de Homo sapiens, en vez de hombres de sabiduría, era hombres de fe, que era lo que decía lo de la mujer de la cabeza ¿de qué era? Bisonte. 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 Entonces era como, no, y ahí lo vemos, entonces la ven y eso viene desde una cultura y de nos... O sea, solo fue como, está ahí. También me pareció, bueno, también hablando como de esa cueva, creo que es el segundo video, que era que no podían caminar a verla bien. Les tocaba, lo que decían que tocaba poner como la cámara con un palo, porque según lo que decían era como no, que no querían perturbar el carbón y no sé qué, porque las huellas que estaban ahí eran las huellas de los antepasados y no sé qué vainas. Y digo, me parece interesante que digan eso, sabiendo que antes probablemente estaban abiertos al público, entonces realmente el que la descubrió, como saben que eso no es como de cualquier persona que camina por ahí. Entonces, no, está ahí, bueno. Y en contraste, digamos, con respecto a la otra cueva, que en realidad abrieron a todo el mundo y abrieron a todo el público y las consecuencias que eso trajo como de como las afectaciones físicas y como... Lo de los hongos que se empezaban Ajá. a desteñir, ¿eso es una palabra? Sí. Hongo Sí. blanco y hongo Y verde. hongo Quiere que verde. se empezaban a perder las cosas. Sí. Sí, que se empezaban O a también perder. por la manipulación, que se cayó como un pedacito, como un retablito que cayó al suelo, que luego, pues con la superposición ya de fotografías lograron identificar que era lo que había ahí. Sí, que se dañaban por eso. Y después lo ponían súper estricto, que es lo que decías antes, que era como que solo dejaban entrar como cierto tipo de persona. En una, porque, bueno, o sea, en los dos documentales vimos, creo que casos muy distintos. En uno donde tuvieron muchísimo cuidado con las personas que entraban, eran especialistas, y en la otra que, bueno, pasó lo que pasó, se dañó la atmósfera, eso trajo bacterias, se contaminó y por eso fue lo que pasó. Sí, incluso en el que eran súper estrictos, yo me acuerdo que mostraban la huella que pudieron identificar de un niño y la huella de un lobo. Entonces ahí como que conectaron otra historia. Bueno, yo creo que para nosotros es, o bueno, yo considero, al respecto de estas pinturas, súper importante como poder mantenerlas, poder verlas, poder contemplarlas, pero también muy importante no atribuirle desde nuestra propia cosmovisión, desde nuestra propia concepción, lo que nosotros creemos que en realidad ellos estaban, pensaban. Ven. Y queda abierta todavía la incógnita. ¿Por Porque qué? pintaban. Sí. Porque ahí. Precioso. Gracias. Gracias. Ah, pues Muéstranos mira nuestros dibujos. Mira nuestros super dibujos. Este para mí quedó muy bueno. Mira el man del meñique torcido de una cueva. ¿Dónde está? Ahí está. Chao.